esto va a impactar en todos lados. El mundo cambia y sobre todo el mundo en el cual esa organización se desenvuelve cambia y entonces la organización tiene que cambiar. Un monstruo como Kodak dijo, a mí esto no me va a pasar. Y le pasó. Creo que lo que va a estar le pasó lo mismo. Si vos, dueño de una organización, de una empresa, tenés la sensación de que podés mejorar algo o que necesitas transformar algo, lo peor que podés hacer en una organización es ignorar esas cosas. Si te duele la muela, contactas a un odontólogo. Entonces, si tenés un problema en tu organización que vos detectaste que requiere algún proceso de transformación digital, bueno, vas a contactar a expertos en esa materia. Yo, si tuviera una organización en la cual quiero hacer ese cambio, bueno, Patricio, bueno, te cuento que estuve en una semana de meditación o cruzado con experiencias que me llevaban a un pensamiento. Por un lado, me crucé con esta noticia de que Microsoft o que Google tienen sus, no sé qué, chips, algo así, cuánticos y que han inventado un nuevo estado de la materia. Dije, ¿qué es esto? Me puse a escuchar cómo funcionarían estos cosas cuánticos. Me hizo acordar en séptimo grado del colegio primario, yo estaba en el A, vos estabas en el B, aprendimos el código binario. No sé si vos te acordás, pero en séptimo grado lo aprendimos. Y está bien ponerle que yo haya sido un poco un estudiante medio alfachón, pero me lo acordaba. Me acordaba de muchas cosas. Y me dije, bueno, mirá vos, qué bárbaro. Cuántico, qué capacidad de procesar. Salí de ese mundo de sorpresas, de decir, mirá, para dónde está yendo la cosa. Y me cruzo con un montón de progresos en lo que es inteligencia artificial y en la capacidad de cómputo, de ganar capacidad de computación, digamos, que estamos viviendo. Los progresos en GPT, si querés que lo digamos así, o en el que sea. Ya también vi uno que, o sea, depende para qué, te conviene esta, te conviene la otra. Y me sentí como diciendo, y yo sigo en el mismo lugar, pensando el cambio que viene, cuando el tren ya casi que se está yendo, digamos, ¿no? Bueno, me puse en el lugar de por ahí en el más cercano mío, que es la realidad de la mediana empresa, la pequeña empresa, la pyme, el productor agropecuario, más o menos grande, más o menos chico, y cómo todo esto puede llegar, digamos, a impactar en mi empresa. O no va a impactar nunca. Bueno, esto es cosa de los otros, no cosa mía. Me llama la atención de que yo piense así, no, esto va a impactar en todos lados. Me pongo a charlar de casualidad con mi contador, Pablo. Un día de esto lo vamos a invitar a Pablo a que charle. Y le digo, vos podrías hacerte un sistema totalmente automatizado, hacer automatizaciones como para que tu servicio, el que le brindás a los monotributistas y que en el fondo es, digamos, poco tangible para el cliente el servicio que recibe porque pareciera ser sencillo, y sin embargo vos me cobrás porque trabajás. Me deberías cobrar muchísimo menos, eso es lo que yo le decía. ¿Y por qué no te haces a un sistema totalmente automatizado y que no te represente tanto costo a vos en gente el servicio? Es más, si fuera barato, todo el pueblo te daría a vos el trabajo. Y él me empezó a decir, sí, tenés razón, lo estuve pensando, pero surgen tales inconvenientes, tal este, tal otro, vos sabés lo que representa estas automatizaciones. Bueno, no sé, en definitiva, me planteó una serie de inconvenientes que él ve, motivo por el cual lo que cree que sería buenísimo, lo que sabe por qué camino se debería transitar, no lo hace, ¿no? Entonces, Patricio, todo esto fue una introducción para una pregunta, porque me come el decirte cómo empezamos a hacer rodar esa primera piedrita que genera la bola de nieve. ¿Cómo acceder a que yo, empresario de una mediana empresa, que tengo frente a mí este mundo que me dicen va a cambiar todo, vas a ver que la productividad cambia. Es más, tu negocio va a cambiar porque dado que vas a empezar a hacer cosas diferentes, te vas a liberar para pensar nuevos negocios, etc. Yo,
pero estoy lejísimo. Es más, los escucho a ustedes, dirá este buen hombre, hablar de datos y todavía me parece que yo tengo todos los datos desparramados, que esto no me va a servir de nada y que qué voy a poner yo como dato. No sé, la verdad es que estoy tan ajeno a esta realidad que veo, que circula por las redes, que circula por YouTube, que veo cosas y digo, esto no es para mí. Y sin embargo creo que es para mí. Bueno, entonces, Patricio, ¿qué me decís a mí que estoy optimista pero incrédulo? No sé, se me ocurren varias cosas, viste que esto, cada caso es un mundo, pero se me ocurren diferentes cosas. Primero, pienso en, no sé, esa suerte de epifanía que puede tener alguien para pensar, mi negocio tiene que cambiar y estar convencido de eso, aunque no sepan cómo ni de qué manera encararlo, pero sí tener la certeza de que ese es el camino por el que tiene que ir, tiene que cambiar. Esa es una forma de empezar, digamos, porque si aceptás esa situación, bueno, y no sabes cómo hacerlo o no tenés del todo claro qué significa eso, bueno, buscarás a quien te ayude para hacerlo. Y como contraparte me imagino el otro lado del mostrador, digamos, quienes habitualmente impulsan los procesos de transformación digital, también tienen un gran compromiso por, de algún modo, evangelizar, haciendo saber a las organizaciones que el mundo cambia y sobre todo el mundo en el cual esa organización se desenvuelve cambia y entonces la organización tiene que cambiar. Esos son los dos escenarios iniciales posibles. También es cierto algo que yo en más de una oportunidad te he mencionado, que es la aplicación de las leyes de Newton a esto, ¿no? Digamos, la primera ley de Newton que dice que todo cuerpo va a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no se le aplica ninguna fuerza. Bueno, si hacemos la plancha, nada va a cambiar. Entonces hay un esfuerzo inicial, hay una fuerza inicial que de un lado o del otro hay que aplicar para que ese cambio se produzca. Si no se aplica esa fuerza, se aplica la primera ley de Newton en todo su esplendor. Así que ahí es donde me parece que hay un foco en el cual hay que fijarse. Después tenemos el análisis un poco más minucioso de qué es lo que se quiere cambiar y por qué. Yo creo que no nos tiene que asustar. Vos recién decías, todo está cambiando, nos va a afectar a todos y es un poco, digamos, una situación estresante. No nos tiene que asustar la evolución y tampoco tenemos que creer que debemos ser protagonistas de toda evolución. Porque las evoluciones suceden y después nosotros en algunos casos las aprovechamos, en otros casos somos más o menos protagonistas. El campo evolucionó desde que los seres humanos empezaron a convertirse en sedentarios y empezaron a producir su propio alimento, hasta lo que es hoy, y, digamos, las cosas han cambiado. Yo soy ingeniero agrónomo, no me voy a meter en tu terreno, pero de esto vos sabés mucho más que yo. El que hoy tiene un campo y dice yo en esa no me voy a subir, seguramente tiene maquinaria agrícola, y en esa sí se subió, pese a no haber transitado, a no haber sido protagonista de la evolución de la aplicación de la maquinaria agrícola en la producción agropecuaria. Entonces creo que algunas cosas terminas subiéndote con el tiempo, de nuevo, en aquellas que te faciliten o que te permitan fortalecer tu actividad. En otras no te subirás. Y yo dejaría un poco de lado el estrés ese de tener que estar siendo protagonistas de todo cambio, de toda evolución. Algunas me van a llegar, las voy a aprovechar, otras quiero que me lleguen y entonces voy a ser un poco más protagonista para producir yo ese cambio de manera consciente. Por ese lado me parece que es que tenemos que ir. Después lo que mencionabas de tu contador, sí, hay problemas. Bueno, un poco lo que decía la primera ley de Newton. Querés que algo cambie, tenés que aplicar una fuerza.
por lo menos una fuerza inicial tenés que aplicar para que no todo siga como venía sucediendo hasta ahora. Y te vas a encontrar con problemas. De eso se tratan los cambios, de identificar problemas, de abordarlos y de resolverlos, para que queden resueltos y abordar el siguiente. De eso se trata el cambio. Está bien, pienso en esto. A mí me cuesta imaginar todo esto que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial, digámoslo así, o mejor dicho, lo que es la transformación digital de la cual hablamos en la práctica, llevado a mi empresa. Me cuesta imaginarlo, me cuesta imaginar a dónde me lleva y me cuesta imaginar el camino, ¿entendés? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Lo llamo a Patricio y le pregunto, che, ¿qué hago? ¿Quiero hacer algo? Mi contacto es haber hecho un par de consultas en GPT y no mucho más, y encima me quedo con la primera respuesta y no hice mucho más que eso, digamos. Me hago escribir los mails por GPT. Sí, de acuerdo, pero en las profesiones tradicionales vos sabés cuándo tenés que llamar a un especialista. Vos sabés que si tenés un problema con tu campo, llamás a un ingeniero agrónomo, y si te duele la muela, contactás a un odontólogo. Entonces, si tenés un problema en tu organización que vos detectaste que requiere algún proceso de transformación digital, bueno, vas a contactar a expertos en esa materia. Yo, si tuviera una organización en la cual quiero hacer ese cambio, bueno, contactaría a algún especialista en transformación digital para que me oriente, para que me ayude, o directamente para que se haga cargo de esa situación y yo lo acompaño. Pero es lo mismo que hacer con cualquier otra profesión. Existen profesionales, existen consultoras que se dedican específicamente a acompañar procesos de transformación digital en las organizaciones, con todo lo que eso significa. Pero además hay una cosa que es importante. Vos hace un rato me decías que en 7º grado recordabas que habías aprendido el sistema binario. ¿Vos te acordás en la secundaria cuando estudiábamos estenografía? No me acuerdo el nombre de la profesora, pero... La Morocha. Vos tenés mucha más memoria que yo. Pero lo que sí recuerdo es que una vez, porque yo acababa, me acuerdo que en esa época, mientras teníamos esas clases de estenografía, en ese mismo año, me regalaron un grabador. Un grabador de aquella época, estoy hablando de un grabador del año 75, 76. Y para mí era magia. Para mí era magia en una cajita. Yo me acuerdo que era un grabador que además tenía un micrófono con un cable, y entonces yo lo ponía a funcionar, me grababa diciendo cualquier cosa y después me escuchaba, y para mí era magia. Y claro, yo no pude evitar, en la primera clase de estenografía que tuve después de que me regalaran el grabador, no pude evitar preguntarle a la profesora ¿para qué estamos estudiando esto si existen los grabadores? Y no le cayó nada bien. Pero esa profesión en particular es una profesión que cambió radicalmente. Te pongo este ejemplo porque digo, si yo tengo una organización, tengo una explotación agropecuaria, tengo un estudio de prestación de servicios, tengo que entender que hay cosas que van a cambiar. Vos me mencionaste un contador, y la profesión del contador es una de las profesiones que más va a cambiar en los próximos 10 años. Un contador que hoy no se replantee cómo va a hacer su trabajo, cómo va a hacer su profesión dentro de 10 años, es un profesional que se va a quedar sin trabajo. Porque, bien, tomemos... No, digo, porque en la medida en que estos cambios, como decías antes, me guste o no, me van a impactar, puede que yo no quiera adoptarlos, pero mis clientes sí los van a adoptar. Y entonces vas a terminar enfrentándote a la gran blockbuster, digamos. El efecto blockbuster, donde crees que nada va a cambiar y resulta que tus clientes empezaron a hacer otras cosas. Bien, vamos a blockbuster. Tenemos que pensar que las personas que dirigían Blockbuster un par de meses antes de enterarse que se iban al carajo, ¿eran estúpidos? No la vieron, ¿no? O la vieron, no la interpretaron, no se jugaron, no sé qué.
Discúlpame que te interrumpa. Hay una cuestión también que creo que en esto es clave, que es esa presunción de que a mí no me va a pasar. Un monstruo como Kodak dijo, a mí esto no me va a pasar. Y le pasó. Creo que lo que va a estar le pasó lo mismo. Ok, bien. Pero tener la vaca atada. Esas cosas, ¿no? Que es en la vida cotidiana, digamos, en el diario acontecer, vos ves a otro que tiene la vaca atada y la figura te queda reclara. Te dicen, mirá lo que le pasó a Kodak, lo mirás y decís, claro, qué tontos que fueron los de Kodak. ¿Cómo no? Es más, inventaron ellos mismos, su gente inventó la fotografía digital y la descartaron. ¡Qué tontos! Blockbuster, qué tonto. ¿Cómo no se hicieron? Pero no lo veo para mí. Eso está en otra dimensión, está fuera de mí, de mi empresa. Yo mi empresa la manejo bien. Tengo algunos ajustes que hacer, que los hago dentro de la misma caja de herramientas que manejo. Busco las herramientas que vengo utilizando, las que sé usar, y ajusto. Pongo 3 personas más. No, lo que está pasando es que me faltan 2 en la recepción, digámoslo así, ¿no? 2 personas que hagan, entonces voy a ganar capacidad de trabajo, etc. ¿Cómo hago para ver diferente lo que veo de una manera X? La veo así. Intuyo, dado el ruido que hay, dado la exposición del tema del cambio que propone la transformación digital como un sustantivo que engloba un montón de cosas, pero como no me lo puedo imaginar, no reacciono. No, esto es lo que yo veo, que no hay reacción. O sea, la mediana empresa hoy, me parece a mí, excepto que estés en una industria, en un sector que está presionado fuerte por el uso de esta tecnología, pero que es claro, o sea, el sector financiero, hablábamos la otra vez, sí, estuvo presionado y reaccionó. No hay hoy un banco con los cajeros, la gente haciendo cola, después que firmame acá el papelito, eso no está más, ¿no? Bien, estuvo presionado y reaccionaron. Tal vez otros no, otros sectores no están presionados, no reaccionan, y mientras no haya presión, a mí no me surge, que soy un empresario del sector, no me surge esa visión tan clara de qué hacer. Bueno, pero es que creo que tiene que ver también con una cuestión de personalidad. ¿Viste cuando tenés un amigo que es médico? Un amigo de la infancia que es médico y entonces se juntan en los asados con él y él sigue siendo médico. Entonces mientras estás en la sobremesa y los otros se fueron a jugar al truco, vos estás charlando con él y él te dice, che, hacete chequeos del corazón porque está bueno que te lo hagas cada año por la duda, qué sé yo. Y vos le decís, sí, qué sé yo. Y no te los haces nunca porque es una charla con tu amigo. Hasta un día en que tenés un problema y entonces lo llamás y le decís, che, tengo este problema. Sí. O puede que a lo mejor tu amigo en esa charla de sobremesa te dice eso y va a decir, che, sí, vos sabés que tenés razón, me lo voy a hacer. Bueno, ahí entra en juego el nivel de, no diría responsabilidad, sino el nivel de una cuestión de personalidad, digamos, donde cada uno enfrenta o adopta responsabilidades de una manera más cerebral, digamos, y no tanto guiado por las necesidades o por las coyunturas. Una persona que es más cerebral dice, bueno, yo tengo que hacer ejercicio porque es una inversión a 10 años para mantenerme mejor. Y otro hace ejercicio cuando el médico le dice, mirá, si no haces ejercicio te vas a morir la semana que viene. Entonces, esos escenarios los vas a tener. No podés ir a una organización a forzar un cambio que la organización no vio, que la organización vio pero no siente necesario, o que la organización vio, sabe que es necesario, pero está convencido de que tiene la vaca atada. Esto a mí no me va a pasar. Bueno, serán charlas de sobremesa hasta que llegará un momento en que dirá, vos sabés que me gustaría volver sobre esto, ver si lo hacemos. Y en otros casos el dolor existe, y entonces el dolor existe y te van a llamar o van a responder rápidamente cuando vos les propongas hacer un cambio. Bien. Supongamos, Patricio, que sos el
el consultor del caso, y yo soy el empresario que un día piensa y dice, voy a llamar a Patricio a los fines prácticos de que me asesore, que me diga qué ir haciendo, cómo empezar con un proceso de transformación digital, porque creo que a mi empresa le va a dar una oportunidad competitiva en un futuro no tan lejano, el que yo ya esté trabajando en esto. Bien, lo llamo a Patricio. Tengo mi gente trabajando y te digo, el ambiente de trabajo, el ambiente, digamos, cultural en el cual se desarrolla la empresa, tiende a poner a las personas en el centro del accionar empresario. Yo quiero que la gente tenga bienestar. Yo quiero que mi empresa sirva para que la gente que trabaja conmigo se sienta bien, se sienta que crece profesionalmente, que crece personalmente, que gane capacidad de relacionamiento y que se sienta que trabajando en esta empresa es útil a la comunidad. Okay. Esto es algo que yo pienso y quiero que así sea. Patricio, cuando empecemos con el proceso de transformación digital, quizás empieces a generar procesos que hagan prescindir de algunas cosas que hoy las hacen personas. Imagino, lo llamo a Patricio y dentro de un año, cuando estemos más o menos afinaditos, me va a decir te sobran 10. Entonces es contraria una cosa que quiero, que es poner a las personas en el centro, quiero que mi empresa tenga, bueno, lo que te dije recién, y por otro lado quiero que sea tan eficiente que terminan sobrándome 10. ¿Ves acá un problema para vos, digamos, Patricio? ¿Sos una especie de...? No, para mí no es un problema. Sí es una situación que hay que abordar de alguna manera. Pero no lo veo como un problema. ¿Cuántas personas reemplazó una cosechadora? No sé si tuvieras... Un montón. Imagínate cómo se cosechaba el maíz hace 150 años. Hoy nadie pone el grito en el cielo cuando va por la ruta y ve cosechadoras en los campos. No, es lo más normal y lo más lógico. Bueno, ese tipo de cosas van a pasar. La clave en los procesos de transformación digital es decir, bueno, estas dos personas ya no van a hacer más esto. ¿Cómo las transformamos dentro de este proceso de transformación digital para que se adapten a la nueva forma de organización? Eventualmente puede haber personas que, por supuesto, ya no tengan ningún rol que hacer dentro de la organización. Bueno, es lo que pasó con las cosechadoras. Pero hay que analizar en detalle esos procesos porque en general, mira, hay dos cosas en los procesos de transformación digital que las organizaciones obtienen. Y son dos cosas que curiosamente no existen. Una es futuro y la otra es tiempo. Esas dos variables son variables que no existen porque el futuro todavía no llegó y porque el tiempo es algo que lo consumís. En el momento en que lo mencionás ya lo consumiste. Sin embargo, los procesos de transformación digital a las organizaciones les regalan o les permiten obtener esas dos variables, futuro y tiempo. El futuro tiene que ver con que esa organización se posicione para lo que se viene, se posicione competitivamente para un escenario que hoy todavía no existe. Imagínate Blockbuster o Kodak comprando futuro, es decir, pensando cómo reorganizarse para vivir en un futuro, en un escenario que todavía hoy no existe. Es lo que hace 3M, por ejemplo. 3M es una organización que desde su concepción se dedica a fabricar futuro. La otra variable es el tiempo. En la medida en que yo puedo usar una cosechadora, puedo cosechar mucho más rápido y por lo tanto me queda tiempo para hacer otras cosas. En una organización, suponete, no sé, vamos a poner el ejemplo típico, un área administrativa. Las áreas administrativas antes eran, en organizaciones medianas, eran áreas que tenían como mínimo 15 personas. Sí. Cuando en los 80 llegaron las computadoras, esas 15 personas se convirtieron en 5, porque ya no había que escribir en planillas a mano.
se escribía en computadoras y lo que estaba en la computadora no hacía falta pasarlo a una planilla porque tenías una impresora que te lo imprimía, mucho más rápido. Hoy, esas áreas administrativas que manejaban 5 personas en los 80, hoy la maneja una. Porque no solo es más eficiente en cuanto a la gestión de los procesos administrativos, sino que además hay procesos que puede automatizar. Lo que me decías antes del ejemplo de tu contador. Muchas de las actividades que realizan los contadores en 5 años van a ser absolutamente automáticas. Ese tipo de cosas, digamos, la aplicación en una organización de esos cambios, de esa transformación, le permite obtener tiempo. Lo que hoy una organización planifica para el próximo trimestre con tantos recursos y con tanta inversión de tiempo, va a terminar siendo una planificación para los próximos 15 días, porque el resto del tiempo ya no lo necesita. O mejor dicho, es tiempo que ganó y que tiene como activo, digamos, para utilizar en otra cosa. Eso es lo que creo que logra una organización cuando aborda estos procesos de transformación digital. Bien, uno dice organización, yo digo organización, vos decís organización, y suena a corpo gigante, departamento de, departamento de, departamento de. Y mi enfoque hoy es la empresa mediana, 20 personas, 40, 50 personas trabajando en mi empresa, ¿sí? Una actividad económica clara, concreta, un negocio que venimos haciendo, todos sabemos lo que hacemos, qué tenemos que hacer para que las cosas funcionen, atajamos los problemas del día todo el tiempo, como todo el mundo, y los atajamos más o menos bien. Termina el día de trabajo y nos vamos a casa, vemos una película, jugamos al pádel, al fútbol o lo que fuera, y mañana volvemos y seguimos. Entonces, esa empresa que viene en su dinámica, que tiene los problemas que tiene, ¿ok? Un día dice, puedo ir un paso más allá, pero me meto en un bolonqui. Y el planteo que yo trato de transmitir es, uno, aunque uno no decida meterse o comprometerse con un proceso de transformación digital, esto es algo que inexorablemente va a pasar, porque si no vas a quedar con tu carro tirado por caballos, esperando que alguna persona tome la diligencia, digamos, tome el mateo para ir hasta el centro, ¿no? Y bueno, esto es lo que a mí me parece, dado el flujo de información que está habiendo en este momento, digamos, el apoyo a la toma de decisiones que se está logrando. No creo que alguien, basado en su memoria, en 3 o 4 papeles, la carpeta, pasame la carpeta esta, prospere en ese ambiente súper ágil, con una capacidad de cómputo infernal y con una capacidad de relacionar datos que exceden ampliamente a cualquier persona, por más que sea viva. Entonces, tengo esa visión. ¿Cómo empiezo? Es mi siempre. Una de las cosas que mencionaste es, en mi día a día, una de las cosas que hago es atajar los problemas. Bueno, yo te preguntaría, ¿cuántos problemas atajas en tu día a día y qué tipo de problemas son y cuánto tiempo te insume? Porque ahí estamos entonces con una de las variables que había mencionado antes, tiempo o futuro. Bueno, hablemos de tiempo. ¿Cuánto te insume atajar esos problemas? Porque la realidad es que si vos tenés una buena defensa, no atajás tanto. Ahora, si tu defensa es medio flojona, y te la pasás atajando. Entonces, ¿cómo ganás tiempo vos haciendo que esos problemas o no te lleguen porque los atajó la defensa, o cómo los neutralizás para que esos problemas dejen de ser un problema? Y entonces ahí ya empezás a transformar tu organización. ¿De qué es lo que más te quejas todos los días? Porque lo tenés que atajar todos los días porque es un problema que sabes que te va a llegar. Bueno, ¿cómo ataquemos eso? ¿Cómo lo neutralizamos? A lo mejor neutralizarlo implica hacer un proceso de transformación que involucre automatización, que involucre gestión de datos, que involucre normalización de datos, que involucre validaciones. Y a lo mejor trabajamos un rato en eso, un rato quiero decir el tiempo que sea necesario, lo transformamos y eso deja de ser un problema.
sabes que te escuché, tiraste algo futbolero y chao, se me fue la cabeza. Y pensando en mi equipo, que no voy a blanquear cuál es, pero tiene la mitad de la camiseta roja y la mitad negra, algo así, ¿cómo es? Y se me viene esta imagen. Es como, por ejemplo, Newell's está con falta de gol últimamente, por decir algo. Y yo sé, porque veo en los medios, que quedó libre Lewandowski del Barça. Y digo, ¿pero qué lo voy a traer a Lewandowski si es un quilombo? No sabe hablar, sí, debe saber. Tiene que venir con su familia, dónde va a vivir, que yo no lo llamo siquiera. Podría ser un ejemplo, si bien vos dijiste armar una defensa, o sea, tenés un buen arquero, bueno, preocupate por tener una buena defensa, entonces el arquero va a lucir porque va a tener que atajar mucho menos, cuando le llegue uno al arco va a estar pleno y no va a estar cansado de tirarse un palo al otro. Bien, me gusta la figura porque es decir, la posibilidad de rearmar el equipo la tenés, hay varios jugadores con el pase libre, digamos, podés ir a buscar, no quiere decir que no los tenés que traer, que va a representar un esfuerzo, pero podés armar un equipo que te saque la presión sobre tu arquero que lo están todo el día peloteando. Bien, me gustó. Me gustó. Sí, y además te agrego, ese equipo puede ser un grupo de personas, incluso, y es lo esperable, el mismo equipo de personas, pero realizando cosas diferentes. Es decir, abordando procesos diferentes, donde la tecnología tiene obviamente un protagonismo indiscutido. Bien, ¿vos crees que la tecnología empuja el cambio organizacional hacia la empresa, digamos, que tiene en el centro a las personas, que se puede plantear sus logros económicos, que los necesita, pero también su compromiso con el aporte al resto de la sociedad desde las personas que trabajan y también desde la acción o desde la actividad propia de la empresa, hacer aportes a la comunidad, en el caso de la empresa agro, hacer actividades que sean compatibles con una mejoría del ambiente o con hacer una agricultura sustentable, algo así. ¿Vos crees que la tecnología, o sea, el uso de estas herramientas, o mejor dicho, el buscar producir en la empresa una transformación digital, es compatible con que después, lógicamente, vayamos a ese paso de organizar la empresa de forma tal o no necesariamente? Los procesos de transformación digital involucran una relación un poco simbiótica, donde la tecnología impulsa y promueve una transformación en la organización, pero también las necesidades de transformación de las organizaciones impulsan el desarrollo de la tecnología. La tecnología no es ciencia infusa, tampoco salió de la nada. La tecnología surge de la necesidad de resolver problemáticas, pero esa tecnología que surge de la necesidad de resolver problemáticas después impulsa el cambio en las organizaciones, porque esa tecnología obviamente resuelve esas problemáticas y mejora el funcionamiento de las organizaciones. Por eso creo que es una relación bastante, como decía, simbiótica. Es lo que te pasa con cualquier herramienta. Cuando vos necesitas hacer en tu casa y buscas la herramienta adecuada para hacerlo, bueno, esa herramienta ha tenido evoluciones. Los primeros taladros eran taladros manuales donde uno tenía que hacer mucha fuerza para lograr hacer un agujero. Bueno, hoy vas a una ferretería y te compras un taladro de 13 milímetros con percutor, con todas las cosas que tiene hoy un taladro. ¿Por qué evolucionó el taladro? Bueno, por las necesidades de los que hacían agujeros. Pero el taladro surgió como tecnología porque se necesitaban agujeros. Sí, entiendo. Vos sabés que, me viene a la cabeza algo que vi ayer. Venía charlando creo que alguna vez te comenté, hablé con un contratista amigo que le preguntaba yo cuáles eran sus problemas y me dijo, no consigo gente que quiera
trabajar sobre una máquina en las condiciones que se trabaja en el campo y en los momentos en los que se trabaja. Por algún motivo di vuelta así. Alguien me dijo, Gerardo, es cuestión de 3, 4, 5 años, pero la cantidad de robots o de trabajos que hoy hacen personas que van a ser mecanizados en el campo es muy importante porque es una necesidad importante. O sea, no hay gente que quiera trabajar en las condiciones que el campo necesita que se trabaje. Y ayer veía un reel brasilero de una máquina que iba levantando rollos de pasto del campo, los iba amontonando, y esto es un trabajo tedioso sin dudas, y por lo menos hace falta hoy una persona que vaya en el tractor con los pinches que los agarran y otra persona que maneje el tractor con los carritos, que vaya siguiendo esta máquina y vaya juntando arriba un carrito, lo traslade a otro lugar, en ese otro lugar se ponga, bueno, y todo eso. Yo veía una máquina que iba sola y no había nadie, iba solita la máquina. Entonces creo que hay, digamos, algunas necesidades que van a ser abordadas muy rápidamente por máquinas automatizadas, y tal vez, digamos, sea un nuevo escalón al cual uno pueda, digamos, acceda necesariamente, porque va a ser una condición de competitividad, para ver todo el tema del aporte de lo que es la transformación digital a favor de una empresa agro. A mí me sigue pareciendo que la transformación digital, si bien esto es parte, no es, digamos, el corazón o el núcleo esperar que aparezcan robotitos, digámoslo así. Me sigue pareciendo que tiene que ser útil a la empresa en su concepto de empresa, en todas las áreas, no solamente en aquellas en las cuales la mano de obra hoy resulta escasa o muy difícil de conseguir. Por eso siempre miro administración, pero miro todo el área de gestión de riesgos. O sea, nosotros tenemos un concepto de gestión de riesgos que quizás con otra base de cálculos lo podríamos cambiar y podríamos identificar un montón o algunos riesgos que la empresa asume y los transita, y que de vez en cuando se come un palazo porque no tenía capacidad de cálculos o capacidad de verlos en función de los cálculos, de ver el riesgo que está asumiendo y en qué medida lo podía pilotear. Nada, eso. Sí, pero pasa eso yo entiendo tu visión, pero creo que estamos dando vueltas alrededor de lo mismo. Ese ejemplo que me diste de la máquina automática que junta los fardos, que junta los rollos de pasto, le está dando tiempo al dueño del campo. El dueño del campo ya se sacó de la cabeza la problemática de cómo acomodar los fardos. Y eso es tiempo. Y eso, por supuesto, lo podés traspolar como proceso de transformación a todas las áreas de la empresa. Mira, yo me quedo de la charla de hoy con esta idea o con esta foto. Por un lado, si vos, dueño de una organización, de una empresa, tenés la sensación de que podés mejorar algo o que necesitas transformar algo, creo que esas sensaciones no hay que ignorarlas. Comentarla con un amigo en un asado, hablar con alguien que sea profesional en el tema, o buscar una consultora o un profesional que pueda pensar con vos, pensar junto a vos, esa percepción que estás teniendo. Pero lo peor que podés hacer en una organización es ignorar esas cosas. Claro. Porque cuando las ignorás por las razones que seas, entraste en la gran Blockbuster o la gran Kodak. Sí, esa es la sensación. La coda. Esa es la sensación que me queda de esta charla, digamos, como resumen. Si tenés la percepción de que algo hay que cambiarlo, es porque seguramente igual algo hay que cambiarlo. Si no, no la tendrías. Entonces no la ignores. Bueno, genial. La seguimos. Sí. Dale, abrazo.